porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, que somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres, que somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Una vez más damos gracias a Dios que nos permite compartir este tiempo en su presencia y estar como hermanos unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Quisiera compartir la palabra de Dios con vos en esta hora. La palabra del Señor nos enseña que el propósito de Dios para nuestra vida, para la vida humana, siempre ha sido el bien. Dios ha deseado desde el comienzo nuestro bien. Va a decirnos en Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios crea todas las cosas y crea al ser humano, después que Dios crea al ser humano, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que el propósito de Dios ha sido y es nuestro bien.
Después va a venir el capítulo 3 de Génesis, que va a decirnos y contarnos que la tentación de la serpiente y cómo tienta al ser humano y lo que llamamos la caída y todas las consecuencias que trajo esa caída. Los hijos de Adán y Eva van a tener problemas, Caín va a matar a Abel y después todos los desastres en la humanidad. Pero siempre el propósito de Dios fue el bien del ser humano. Pasaron siglos hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Y va a decirnos la palabra del Señor cuando Jesús comienza su ministerio terrenal. Según el Evangelio de San Marcos, dice en el capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje de Dios para la humanidad. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El evangelista Lucas va a contarnos también sobre el ministerio de Jesús, que nuestro Señor, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por el diablo. Y Jesús venció toda tentación del maligno con el poder de Dios y con la palabra de Dios. Y luego Jesús vuelve y llega a la ciudad de Nazaret y entra a la sinagoga en el día de reposo y como era la costumbre leer el libro de la ley y ese día la lectura era en el libro de Isaías y nuestro Señor Jesucristo comienza a leer y lee y según el relato de Lucas capítulo 4 versículos 18 y dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y así fue el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él visitaba las aldeas, los pueblos, las ciudades, anunciando las buenas noticias de salvación. Él llevaba mensaje de esperanza y de vida. Jesucristo no solamente hablaba y enseñaba, sino que también libertaba a los oprimidos y cautivos por el diablo. Jesucristo también sanaba a todos los enfermos y Jesucristo también alimentaba a aquellos que lo seguían y que tenían necesidades materiales del alimento. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el mensaje de Dios para nosotros, el mensaje de Cristo para nosotros, es un mensaje de lo que entendemos como el Evangelio integral. El Evangelio que llega a toda nuestra vida humana. Y en estos días estaba leyendo y viendo algunos materiales y la ciencia humana también se esfuerza para que nosotros, los seres humanos, podamos alcanzar nuestra plenitud, podamos desarrollar todas nuestras capacidades, nuestros talentos y vivir nuestra vida plenamente. Y desde la psicología, en este caso, una línea de la psicología conocida como la psicología humanista o también llamada la tercera fuerza, y entre ellos están Abraham Maslow, entre los tantos que han escrito y han desarrollado esta línea de psicología, hablan sobre determinados escalones que el ser humano necesita desarrollar para alcanzar el bienestar y la plenitud de la vida. Y me sorprendió cuando leía esto, pero digo, está tan relacionado con la verdad de la palabra de Dios. Es que cuando entendemos la ciencia bien desarrollada y comprendemos la palabra de Dios, no hay allí algo que se contradiga, sino todo lo contrario, puede haber una clara complementación en esto. Y entre las cosas que este autor o estos autores nos dicen, hablan en estos escalones o bases para ir subiendo la pirámide del desarrollo de la vida. Dice, una de las cosas fundamentales para la vida humana tiene que ver con las necesidades fisiológicas, es decir, el equilibrio que necesita nuestro organismo. Y para que nosotros podamos estar bien, necesitamos cosas tan básicas como saciar nuestra hambre, cosas tan básicas como saciar nuestra sed, cosas tan básicas como descansar y poder dormir bien, cosas tan necesarias para la vida humana como el abrigo,
como tener un equilibrio en la vida sexual. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el ser humano alcanza esto, entonces alcanza un nivel de tranquilidad y de bien. Así que dentro de lo que son las necesidades fisiológicas que las personas necesitan desarrollar, la palabra de Dios también nos habla de esto. Dios está interesado en nuestro bienestar. Y eso trae a mi memoria las palabras del salmista, y esto es valioso para nosotros. En el Salmo 37, versículo 25, el salmista dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué hermosa palabra de Dios, qué esperanzadora. Ella era un hombre mayor que había vivido toda su vida, tuvo la experiencia de vivir muchos años. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, Dios está interesado en nuestro equilibrio en cuanto a nuestro organismo. Dios está interesado en las necesidades fisiológicas de nuestra vida. Que Dios nos ayude en esta hora. En estos escalones que presenta esta psicología humanista, dice, otra cosa que necesitamos es la seguridad. La necesidad de estar seguros. Y frente a esto, en estos días de la pandemia, ¿cuánto necesitamos tener seguridad? Lo que produce la inseguridad, las causas de los peligros físicos, las angustias, la necesidad de una autoestima, eso puede ser dañino para la seguridad. Y las personas necesitamos satisfacer nuestra vida al estar seguros. Las personas que están seguras pueden vivir una vida feliz y gozar de buena salud mental. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos, como hijos de Dios, entender que es cierto lo que nos está enseñando esta pirámide de la vida para alcanzar el desarrollo y el bienestar humano. Es cierto esto en cuanto a la necesidad de seguridad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos muchos textos bíblicos que nos enseñan sobre que Dios está con nosotros. Dios es nuestra fortaleza, castillo fuerte es nuestro Dios, podemos estar seguros en el Señor. El Señor Jesucristo llegó a decir a sus discípulos en el Evangelio, según San Mateo nos relata, al final, en el capítulo 28, cuando el Señor ya está para ascender a los cielos y Él le da la gran comisión a los discípulos y le dice: toda potestad me es dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor para nosotros, frente a el tema de la seguridad, la necesidad de seguridad. Los que estamos en Cristo podemos estar seguros en el Señor. Él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, todo poder tiene el Señor en los cielos y en la tierra. Nos comisiona a ser sus testigos, a anunciar el reino de Dios, a anunciar las verdades del Señor, a ser discípulos, a bautizarlos, a enseñarles los principios del reino y la promesa de Dios para nosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra del Señor es real para vos y para mí hoy. Podemos estar seguros, el Señor está con nosotros. No tenemos que atormentarnos con los peligros físicos, con el temor de las enfermedades, con la angustia del encierro. No, el Señor está con nosotros. Él nos acompaña en el camino de la vida. Otra de las cosas que nos presenta esta pirámide o estos escalones que van subiendo, no solamente el equilibrio en cuanto al organismo, no solamente la seguridad, sino también la necesidad que todos tenemos de aceptación. Todos necesitamos la aceptación, todos necesitamos ser amados, todos necesitamos afecto y todos necesitamos sentido de pertenencia. Puede ser que alguno
que esté diciendo yo no necesito el amor de nadie. Justamente está el alma clamando profundamente y diciendo que necesita ese amor. Todos necesitamos ser amados, todos necesitamos afecto y todos necesitamos el sentido de pertenencia. Esto nos motiva, esto es importante para nuestra vida, esto nos hace bien cuando nos sentimos amados. Pero puede ser que alguien diga, pero a mí nadie me ama. Es un engaño del diablo. El Señor te ama con amor eterno. El Señor ha dado su vida por amor a vos y por amor a mí. De tal manera amó Dios al mundo, y podemos cambiar la palabra mundo por tu nombre, por mi nombre. De tal manera amó Dios a fulano de tal, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el propósito de Dios, el deseo de Dios es nuestro bien. Y Dios nos ama con amor eterno. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Desde la antigüedad, la palabra del Señor nos enseña, entre los tantos sacrificios, 5 sacrificios que tenía el pueblo de Israel, que debía presentar ante los sacerdotes en el templo. Y uno de los sacrificios era el sacrificio del holocausto, o también llamado literalmente todo quemado o quemar todo. Es decir, el israelita traía su sacrificio, su animalito, y lo presentaba ante el sacerdote, era sacrificado y tenía que quemarse absolutamente todo, no quedaba nada más que ceniza. En ese sacrificio el israelita estaba diciéndole a Dios que él dedicaba su vida, él se dedicaba enteramente al Señor. Él dedicaba su familia enteramente al Señor. Y no solamente esto, sino que en ese sacrificio él estaba manifestando a Dios su necesidad de pertenencia, diciéndole a Dios que él quería pertenecer a la familia de Dios. Y bendito sea el nombre del Señor. Vos y yo pertenecemos a la familia de Dios. El sacrificio perfecto ya fue hecho. Cristo Jesús, nuestro Señor, fue entregado como sacrificio. Y ese es el gran misterio de nuestra salvación. El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo nos invita a ser parte de la familia de Dios. Es decir, que no estamos solos, somos amados por Dios. Podemos sentir el afecto del Señor en nuestra vida y podemos sentirnos que pertenecemos a la familia de Dios. No le creas al diablo, créele al Señor. Otra de las cosas que nos habla esta enseñanza para nuestra vida en estos escalones que vamos ascendiendo, subiendo, es la necesidad de reconocimiento o de efectividad. Es decir, los logros, las aprobaciones, todos necesitamos ser reconocidos y todos necesitamos aprobación por parte de los demás de lo que hacemos. Esa es la necesidad de sentirnos capaces, la necesidad de sentirnos útiles, la necesidad de sentirnos fuertes, de sentirnos hábiles, de sentirnos inteligentes, de sentirnos competentes. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Qué bien nos hace cuando reconocen nuestros logros. Qué bien nos hacen cuando aprueban las cosas que estamos haciendo. Otros reconocen y aprueban lo que estamos haciendo como algo bueno. Eso nos hace bien a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro ser. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá nos ayuda a nosotros a reflexionar y a pensar en cuanto a nuestra propia vida y lo que nosotros hacemos para con los demás. Es bueno reconocer los logros del otro. Es bueno valorar que el otro es importante para nosotros. Es bueno ver y sentir y expresar que reconocemos sus capacidades y agradecer por esas capacidades. Pero qué difícil a veces de nuestra humanidad, que somos tan débiles y tan faltos muchas veces de conocimiento o no sé qué palabra usar, que lastimamos o ofendemos al otro.
aún a los niños, los padres que tienen hijos pequeños, los tíos, los abuelos. Escuchemos esto, no ofendamos, no lastimemos. Qué feo es cuando decimos a una persona o a una criatura, sos un inútil, no servís para nada. Lo estamos lastimando, estamos hiriendo a esa criatura o a ese adulto. Nadie quiere escuchar eso, nadie quiere recibir esto. Pero qué bueno es cuando se valora las cosas que hacemos en la vida. Cuánto bien nos hace. Y me trae a memoria, cuando era chico, tenía 6 años, estaba en la escuela primaria y en un momento una de las clases, no sé cuál era, pero la maestra nos mandó a hacer un trabajo, teníamos que dibujar. Y ese era un día oscuro, estaba a punto de llover, el cielo estaba totalmente tomado, nubes negras. Entonces yo me puse a hacer mi dibujito y hice un cielo y con el lápiz negro, no usé colores, solamente el negro, tal vez los psicólogos podían hablar sobre lo que me estaría pasando. Usé el lápiz negro y escribí, dibujé el cielo como me imaginaba que se veía, nubes bien oscuras y marqué así y todos colores oscuros. Y cuando la maestra vino a ver los diferentes dibujos y vio mi dibujo, dice, ¿qué porquería es esto? Me dijo, ¿y cómo me habrá marcado? Que pasaron tantos años, más de medio siglo, y me acuerdo perfectamente lo que la señorita me dijo. Y pienso, tal vez arruinó a un gran artista plástico, no lo sé, como un chiste, pero la cuestión es que me dijo eso. Pero qué bueno es cuando hacemos algo y reconocen y pueden entender lo que estamos haciendo. Así que no lastimemos a nadie, sino que valoremos la efectividad de las personas. Y en cuanto a la palabra del Señor, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dios nos valora, Dios se interesa por nosotros. San Pedro va a decirnos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. San Pedro reconoce al pueblo de Dios, reconoce este sentido de efectividad de los hijos de Dios y va a decirnos allí en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que si en esta hora vos te sentías como un incapaz, como un inútil, como que ya no servís para nada, no oigas esa voz, esa no es la voz de Dios, porque valés mucho para el Señor. En las diferentes etapas de la vida, nosotros somos muy valiosos para el Señor. Desde la infancia, desde la adolescencia, la juventud, la edad adulta y la edad de adultos mayores. A veces el adulto mayor se puede sentir inferior o ya inútil, no sirve para nada, ya no puedo hacer nada. Mentira del diablo. Podés hacer mucho para Dios, podés hacer mucho con tu vida, servir al Señor. Y finalmente, ya terminando este mensaje en cuanto a los escalones que necesitamos desarrollar en nuestra vida o en esta pirámide para alcanzar la plenitud y el desarrollo de nuestra vida, viene lo que se conoce como la autorrealización. Si nosotros logramos tener equilibrio en nuestro organismo, satisfacer nuestras necesidades fisiológicas básicas, si nosotros logramos tener esa seguridad, si tenemos aceptación, si tenemos reconocimiento por nuestra efectividad, entonces podemos tener autorrealización. Y cuando aquí se habla de autorrealización, entiendo claramente que no está hablando de que no necesito de los demás en absoluto, sino que está hablando de una profunda madurez de la vida. Autorrealización, es decir, alcanzamos la habilidad, la capacidad para dirigir nuestra propia vida y encontrarle sentido, encontrar un sentido para esa vida que Dios nos da, porque la vida es un don de Dios. Y Dios quiere que disfrutemos de esta vida. Y Dios quiere que nosotros podamos desarrollar esta vida y podamos crecer en ella. Y cuando podemos autorrealizarnos, somos capaces no solamente ahora de recibir amor, sino somos capaces de dar amor.
Bendito sea el nombre del Señor. Y mi oración a Dios en esta hora es que el Espíritu Santo derrame un bautismo de amor sobre nuestra vida, para que nosotros podamos tener esa autorrealización, esa capacidad de dar amor a nuestro prójimo, que tengamos la capacidad de creatividad, que podamos ser creativos para hacer cosas, para desarrollarnos, que podamos, como venimos hablando en este tiempo, reinventarnos y no estancarnos y no encerrarnos, sino justamente autorrealizarnos, es decir, capacidad para ser creativos, capacidad para crear belleza, para desarrollar cosas buenas. Si estamos en un ambiente, ¿vio cuando una persona está abandonada, todo sucio, todo lúgubre, todo feo? Qué desagradable es eso. Pero qué lindo es, y no hace falta tener dinero para eso, para hermosear una casa o para hermosear un lugar o para hermosear la vida. No estamos hablando de eso, sino simplemente es voluntad. Y con poquito se puede hacer de un lugar feo algo hermoso. Yo he visto personas que no teniendo nada material, sin embargo han hecho de su lugar un pequeño paraíso. Han plantado plantitas, han tenido ordenado, han tenido limpio, prolijo, un ambiente agradable, se respira vida. Que Dios te ayude y me ayude, que así pueda ser con nosotros, que podamos tener esa fuerza de Dios para tener la capacidad de crear belleza, de hacer cosas buenas. No solamente crear belleza, sino también arte y tener anhelos de justicia, actuar conforme al propósito de Dios, porque el reino de Dios y su justicia se hacen reales en nuestra vida. Así que en este principio de la autorrealización, nosotros podemos tener el deseo de aprender y de saber cosas nuevas, no importa la etapa de la vida. Me sorprenden estos días, nos han mandado algunos mensajes y charlas con amigos y me mostraba a mi esposa de dos queridas hermanas nuestras que ahora con estos tutoriales uno puede aprender muchísimas cosas. Y se tomaron el trabajo de aprender y cambiaron todas las cerámicas del baño de su casa, dejaron un espectáculo ese baño. Y las dos se compraron las herramientas necesarias, ahora tienen más tiempo y se pusieron a trabajar, a cortar, pero a la perfección esas cerámicas, dejaron un baño espectacular. Así que, bueno, eso es parte de la autorrealización, deseo de aprender y de saber cosas nuevas, de hacer cosas nuevas. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto para nuestra vida? Que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Va a decirnos San Pablo en la carta a los Efesios. Fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. El propósito de Dios para nuestra vida es nuestro bien. Y que el Señor nos ayude a que podamos crecer en esta pirámide o en estos escalones para alcanzar el desarrollo pleno de la vida. Que podamos alcanzar a tener ese equilibrio en nuestros organismos y satisfacer las necesidades fisiológicas básicas. La promesa de Dios es para nosotros. Que podamos alcanzar y tener seguridad en Dios. Que podamos aceptar el amor que recibimos. Que podamos ser amados, que podamos recibir afecto y sentirnos que pertenecemos a la familia de Dios, que podamos nosotros vivir en esa efectividad de la vida, es decir, que podamos nosotros ser reconocidos y aprobados por las cosas que hacemos y que podamos alcanzar autorrealizarnos en la vida en el nombre del Señor, que podamos desarrollar nuestras capacidades para dar amor, para ser creativos, para crear belleza, para crear arte y para vivir en las verdades de la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto es muy bueno y esto está en equilibrio entre lo que la ciencia nos enseña y lo que la palabra de Dios nos dice. Pero termino con las palabras de San Agustín. Nada, absolutamente nada, tendría verdadera plenitud si el Señor no llena nuestra vida. Solamente vamos a alcanzar la plenitud de la vida cuando Cristo es Señor de nuestra vida. Y yo quiero animarte, si Cristo todavía no es Señor de tu vida, que en esta hora le recibas. Y si Cristo es Señor de tu vida, yo quiero animarte en esta hora a que nuevamente renueves tu pacto de amor con el Señor. San Agustín decía, nos hiciste Señor para ti,
y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Repito, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias también por la ciencia, Señor, que nos ayuda en nuestra humanidad. Pero por sobre todas las cosas queremos darte gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Darte gracias porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pido en esta hora, Señor, tu cuidado y protección para mi hermano y mi hermana en Cristo. Pido en esta hora tu bendición para tu hijo, tu hija, en su hogar, en su casa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti en esta hora. Amén y amén. Damos muchas gracias a Dios que nos ha permitido compartir la palabra del Señor a través de esta plataforma de YouTube. Y queremos ahora a todos los hermanos y miembros de la familia de La Paz invitarles para que el día miércoles, a través de la plataforma Zoom, a las 20 horas queremos tener nuestra Santa Cena. Así que te invito a que te prepares para que podamos compartir ese tiempo juntos en comunión, en amor y en hermandad como familia de Dios. Por favor, no te quedes solo, participa. Es importante para todos nosotros estar juntos y unidos en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y tengas una próspera y bendecida semana en el nombre de Jesús.